EC4179 2.5 Diseño de circuitos de manejo de dispositivos conmutadores completamente controlados. Requerimientos mínimos del circuito de manejo. Primero, aislamiento de entrada. La etapa de entrada debe aislar el circuito de manejo del circuito de control del equipo electrónico de potencia. Segundo, aislamiento de fuentes. Las fuentes del circuito de manejo deben estar totalmente aisladas de las fuentes de los circuitos de instrumentación y control del equipo electrónico de potencia. Tercero, la forma de onda del pulso aplicado debe buscar minimizar los tiempos de conmutación del dispositivo controlado. Cuarto, el circuito de manejo debe ser diseñado de forma que el dispositivo controlado pase automáticamente a la condición de bloqueo si se pierde la señal de control. Quinto, el circuito de manejo debe incorporar la función de apagado de emergencia en caso de sobrecorriente para proteger al dispositivo controlado de forma automática y autónoma. Sexto, el circuito de manejo debe de ser lo más compacto, confiable y económico que sea posible. Principios de diseño de los circuitos de manejo. Como todos los subsistemas de cualquier circuito de control electrónico de potencia, el diseño de los circuitos de manejo debe realizarse trabajando desde la salida hasta la entrada, ya que las características de la carga son las determinantes en el diseño. En el caso de los controladores, los dispositivos de control de potencia ya habrán sido seleccionados en función de las cargas que deben ser manejadas y, por lo tanto, los parámetros fijos del diseño son las características de control de dichos dispositivos, a las cuales debe ajustarse la etapa de control. Primero, consideraciones sobre la etapa de salida. La etapa de salida del controlador debe ser capaz de 1. Aplicar al terminal de control del dispositivo a controlar dos niveles predefinidos de tensión, uno positivo y otro negativo, para asegurar que la lógica de control define activamente el estado del dispositivo, en conducción o bloqueo, en todo momento. 2. Cambiar lo más rápidamente posible de un nivel al otro para lograr que las transiciones del dispositivo controlado entre los estados de conducción y bloqueo sean lo más rápidas posibles. Configuración de la etapa de salida. Para todos los dispositivos completamente controlados, normalmente abiertos, tanto bipolares mandados por corriente como de compuerta aislada mandados por voltaje, la manera más simple de cumplir con los objetivos de diseño es, como muestra esta lámina, usar una etapa de salida con dos transistores complementarios, que pueden ser un par de BJTs tipo PNP y NPN, operando en corte saturación, o un par de MOSFETs tipo P y tipo N, operando en corte zona resistiva, conectados en configuración cascada, alimentados directamente desde una fuente doble en configuración toma central y controlados por una señal bipolar con respecto a la referencia de tierra de las fuentes de salida. Para lograr la máxima velocidad de conmutación manejando BJTs, la impedancia de limitación está formada por un arreglo paralelo RC, lo que genera un sobrepico inicial en la señal de control cuya amplitud está definida por el valor del condensador. Transcurrido el pico inicial, una vez que el condensador está cargado a la tensión de la fuente, el nivel de corriente estacionario queda definido por la resistencia. El condensador de aceleración no es necesario cuando se controlan dispositivos de compuerta aislada comandados por tensión. También es usual eliminar el par resistencia-condensador colocado en el camino a la fuente negativa, dado que la corriente de apagado es, en todos los casos, transitoria. Las configuraciones presentadas en la lámina trabajan con lógica negativa. En ambos casos, la señal de control debe tener un nivel bajo para activar el transistor superior y un nivel alto para activar el transistor inferior. Si se desea que esta etapa se controle con lógica directa, simplemente se debe invertir la posición de los dos transistores. En cualquiera de las dos lógicas, si la señal de control se corta, ambos transistores quedan en estado de bloqueo, lo que apaga al dispositivo controlado cumpliendo con el correspondiente objetivo de diseño. Cualquiera que sea la lógica empleada, la señal de control debe llevar al dispositivo que se desea activar
a operar en su zona de saturación, si es un BJT, o resistiva, si es un MOSFET, manteniendo al otro en corte. En estas condiciones, la tensión máxima soportada por el dispositivo controlado en cada uno de los dos niveles de control define el valor máximo de la fuente de tensión correspondiente y, ya conocido el valor de la fuente, en el caso de los BJTs, el nivel máximo de corriente de base define la impedancia de limitación incluida en cada rama. Límite a la sobrecorriente de cortocircuito. Durante un cortocircuito, la tensión entre los terminales principales del dispositivo controlado será igual a la de alimentación del circuito de carga. Para asegurar que, en estas condiciones, la sobrecorriente no cause una falla catastrófica en el dispositivo principal, si se trata de un MOSFET o IGBT, la tensión de control aplicada a la compuerta debe ser ajustada en base a la curva de transferencia del dispositivo principal mostrada en la lámina, para que la máxima corriente en los terminales de potencia durante la falla sea menor o en todo caso igual a la corriente pico indicada por el fabricante. Un ajuste similar se debe hacer con la corriente de base aplicada a los transistores bipolares. Detección de sobrecarga. Tanto los dispositivos principales controlados por corriente como los controlados por voltaje solo pueden permanecer en la condición de corriente máxima durante un tiempo severamente restringido, por lo que, además de limitar el valor instantáneo de la corriente de cortocircuito, la protección del dispositivo controlado requiere que el circuito de manejo incluya un mecanismo que detecte la situación de sobrecorriente e interrumpa la operación en caso de que ésta se produzca. Como muestra la lámina, el incremento de tensión en los terminales del dispositivo controlado se puede detectar en base al cambio de la tensión del punto C, que, en caso de falla, subirá rápidamente cuando el diodo quede polarizado en inverso, activando el bloque de lógica de protección, el cual, en caso de falla, debe interrumpir la salida de la etapa de manejo dentro del tiempo máximo que el dispositivo puede soportar la sobrecorriente. La implementación del detalle del bloque de lógica de protección es variada, con versiones implementadas con componentes discretos, con compuertas lógicas de bajo nivel de integración e incluso con circuitos tipo FPGA de baja capacidad. Aislamiento de entrada. Como muestra la lámina, la forma tradicional de cumplir con la condición de aislamiento de entrada es incluir como primera etapa en el circuito de manejo un octoacoplador integrado, aunque actualmente se está proponiendo el uso de circuitos de aislamiento digital, digital isolators, que tienen capacidad de comunicación bidireccional. En casos donde resulta necesario mantener a una distancia considerable entre el controlador y la etapa de potencia, el enlace se puede establecer mediante fibra óptica. Para evitar problemas de ruido, la salida del octoaislador debe ser conectada a un comparador de nivel, preferiblemente con histéresis, y el circuito mínimo se debe complementar incorporando una fuente doble aislada de todas las demás que existen en el conversor. Dispositivos en configuración columna o medio puente. Muchas configuraciones conversoras, los dispositivos de control de potencia trabajan en parejas complementarias o columnas, como muestra la lámina. Por razones evidentes, en esta configuración solo uno de los dos dispositivos en la columna puede estar encendido en un momento dado, porque de lo contrario se produciría un cortocircuito en la fuente de alimentación principal del conversor de potencia. En principio, cada dispositivo podría ser manejado por un canal independiente desde el controlador central, pero eso puede producir problemas en caso de fallas, aparte de requerir temporizaciones muy exactas entre las conmutaciones de cada pareja de dispositivos, lo que puede ser difícil de implementar a nivel del programa central de control. Tanto por razones de seguridad como de simplificación del programa de control, cuando se trabaja con configuraciones columna, es usual emplear una señal única de control de lógica binaria para cada pareja de dispositivos, asociando un nivel lógico, por ejemplo 1, a la condición en la cual debe estar encendido el dispositivo superior del puente, y el otro nivel lógico, por ejemplo 0, a la condición en la cual debe estar encendido el dispositivo inferior del puente. Esta estrategia que, en general, simplifica la acción del sistema de control de alto nivel del conversor,
delega en los circuitos de manejo de los dispositivos una función básica de gran importancia: la generación de los necesarios retardos de encendido. Efectivamente, el cambio de estado de la señal de control de los dos dispositivos de la columna implica siempre una doble conmutación cuando se opera en estado estacionario. El dispositivo que estaba conduciendo debe apagarse y el que estaba apagado debe entrar en conducción. Si ambos procesos de conmutación ocurren simultáneamente, durante los intervalos de conmutación habrá tiempos en los que los dos dispositivos estarán en conducción, que por supuesto cortocircuita la fuente principal, produciendo fuertes pulsos de corriente potencialmente destructivos. Para evitar esto, debe existir un circuito adicional que genere retardos de operación de la duración requerida, adecuadamente incluidos en el proceso de conmutación de la columna, de manera que siempre el dispositivo principal que esté encendido se apague antes de que el que está apagado se encienda. Eso significa que cada uno de los dos circuitos de manejo en cada columna deben estar asociados a un circuito de generación de los retardos de conmutación, por razones tanto de simplificar el sistema como de seguridad, evitando aumentar el número de los cables de interconexión. Lo razonable es entonces que los tres circuitos estén implementados como un solo elemento, tal como se muestra en la figura. Generación de los tiempos de espera. La lámina presenta el diagrama de la secuencia temporal de las señales de disparo aplicables a los dos dispositivos en el medio puente que deben ser generadas por el circuito de control local para asegurar que, en toda conmutación ordenada por el controlador central, se incluyan los tiempos de espera necesarios para asegurar que el dispositivo saliente está completamente apagado antes de que se inicie el proceso de encendido del dispositivo entrante. Por razones de seguridad y sencillez, se desea además que la lógica de control local sea lo más simple, rápida y a prueba de fallas que resulte posible, dado que un error a este nivel puede provocar el cortocircuito de la fuente principal y, muy posiblemente, la destrucción del equipo. La lámina muestra una solución analógica para la generación de los tiempos de espera, posiblemente óptima y difícilmente superable en sencillez. Cuando la señal de control pasa de su nivel bajo al alto, el diodo inferior ofrece un camino por el cual el nuevo nivel se aplica casi instantáneamente al comparador con histeresis inferior, que cambia de estado con un retardo insignificante, dándole la orden de apagarse al dispositivo inferior de la columna. Mientras tanto, el diodo superior queda polarizado en inverso y la señal de control carga el condensador superior a través de la resistencia superior. La tensión en el condensador sube con una constante de tiempo tau definida por el producto RC, por lo que el comparador con histeresis tarda el tiempo de espera predefinido en cambiar de estado y darle al dispositivo superior de la columna la orden de encenderse. Cuando la señal de control pasa de alto a bajo, el proceso es el inverso. El diodo superior transmite el cambio casi instantáneamente al comparador superior, que ordena casi al instante el apagado del dispositivo superior, mientras que el diodo inferior bloquea y la señal de cambio llega al comparador inferior con el retraso introducido por la descarga del condensador inferior a través de la resistencia inferior. Si las dos resistencias y los dos condensadores son iguales, los retardos de encendido son iguales en ambos canales. De ser necesario o conveniente, el sistema se puede ajustar para producir dos retardos de encendido diferentes. Consideraciones finales. Primero, los bloques descritos incluyen las funciones mínimas necesarias para implementar un circuito de manejo de dispositivos de control de potencia completamente controlados. Necesidades particulares llevarán a que se deban incluir funciones adicionales para satisfacerlas. Segundo, no se ha incluido la posibilidad de que el circuito de manejo envíe información al sistema de control central sobre el estado de los dispositivos de potencia, por ejemplo, cuando se produce una interrupción de operación en caso de falla por sobrecorriente. De incluirse este tipo de funciones, las señales enviadas al control central deben estar también aisladas galvánicamente para asegurar el aislamiento requerido. Tercero, en este momento existen en el mercado circuitos que implementan distintos conjuntos de las funciones requeridas en el circuito de manejo. Esto debe de tomarse en cuenta al proceder al diseño de estos circuitos, ya que usualmente es más eficiente, tanto desde el punto de vista del esfuerzo de diseño
como desde el punto de vista de los gastos de construcción de los circuitos, emplear el máximo nivel de integración posible. Consideraciones finales 2. Sobre la fuente doble de alimentación local que requieren estos circuitos, existen varias alternativas de fuentes integradas si se desea algo más eficiente que la regulación con Zener y la alimentación con transformadores de línea. A. Sobre la regulación, numerosos fabricantes ofrecen circuitos conversores DC-DC reguladores de voltaje de muy buen rendimiento, físicamente pequeños y razonablemente baratos. B. Una alternativa posible es diseñar una fuente cuya entrada sea la línea AC, que produzca una tensión AC de onda cuadrada de una frecuencia ultrasónica, con la cual se alimenten los transformadores de ferrita, cuya salida rectificada alimentará a su vez a los circuitos de manejo de los conmutadores de potencia. Esta alternativa es particularmente interesante en circuitos inversores trifásicos, en lo que hay por lo menos 3 columnas inversoras, y más aún en las configuraciones multinivel, en las cuales en cada columna existen n conversores, cada uno de los cuales requiere su propio circuito de manejo dedicado con sus respectivas fuentes aisladas. Consideraciones finales 3. Quinto, idealmente los circuitos de manejo deberían estar lo más cerca posible al dispositivo de potencia controlado, para minimizar los lazos inductivos y los problemas de ruido asociados con esto. Como muestra la figura, cuando es imprescindible que el impreso que contiene el circuito de manejo esté separado del dispositivo de potencia, es preciso tomar precauciones contra el ruido, llevando las señales de manejo por cables trenzados y blindados e incluyendo un filtro pasivo RC directamente sobre los terminales de control del dispositivo manejado. Consideraciones finales 4. Sexta. Si el dispositivo de potencia no ofrece terminales de control y terminales de potencia separados, el efecto de acople de la corriente principal al circuito de manejo a través de la inductancia parásita del cableado se debe minimizar, conectando el cable de retorno de la señal de disparo lo más cerca posible al terminal de salida del dispositivo de potencia, como muestra la lámina.